Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. El Papa Benedicto, siempre me vienen a la mente aquellas palabras de San Agustín: ¿qué es tan mío como yo mismo? ¿Qué es tan menos mío como yo mismo? No me pertenezco a mí mismo y llego a ser yo mismo precisamente por el hecho de que voy más allá de mí mismo y mediante la superación de mí mismo consigo insertarme en Cristo y en su cuerpo, que es la Iglesia. Pues, ¿qué es tan mío como yo mismo y qué es tan menos mío como yo mismo? Pues nada más mío que yo mismo y nada menos mío que el proyecto de Dios en mi vida, lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. La historia de nuestra vocación, la historia de nuestra vida. Seguramente si nos pudiéramos ir al pasado y decir qué proyecto de vida tenías, pues la verdad es que nos reiríamos, porque no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en nuestra vida. Es que estamos metidos en el ámbito del misterio. El Papa San Juan Pablo hablaba en ese libro donde recordaba los 50 años de su vocación sacerdotal o de su vida sacerdotal, que era un don y un misterio. Un don, un regalo inmerecido, una iniciativa de Dios, pero también un misterio. ¿Cuál es la historia de mi vocación?, se preguntaba. La conoce sobre todo Dios. Dios que ha estado desde toda la eternidad eligiéndonos y haciendo que su providencia se intersectara en el tiempo para que nosotros desarrolláramos pues aquello para lo que nos había destinado. Es un gran misterio, es un don que supera infinitamente al hombre. Y por eso cuando pensamos en nuestra vocación, cuando tenemos tiempo de pues echar un poquito la mirada atrás, con una actitud muy agradecida, que realmente pues no nos lo merecemos, y volvemos a pensar que todo ha sido un proyecto de Dios, como se ve en las vocaciones, en las llamadas a lo largo de toda la historia de la salvación, ¿qué es eso? Que no es iniciativa de los interesados, es simplemente una respuesta. Le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y dirígete a la tierra que yo te mostraré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y empieza la elección del pueblo judío, ese misterioso pueblo que, a pesar de haber sido perseguido en todas las épocas y a pesar de no haber tenido tampoco ninguna importancia geopolítica o geográfica o de minerales o de riqueza, pues es el único pueblo que subsiste desde la antigüedad. Todos los demás han desaparecido y se empieza en la elección de Abraham y por lo tanto en la respuesta, que efectivamente deja la tierra de Caldea y se va a la tierra que el Señor le señala, y pues estamos nosotros contemplando también en estos últimos tiempos, a partir de 1948, la recuperación de esa tierra que tiene ahí. Después de la guerra de los 6 días, pues recuperan también la mitad de Jerusalén, que no estaba en poder de los árabes. Y después de esa guerra, que fue milagrosa, porque todo el mundo pensaba que los árabes los iban a aplastar, pues triplican su territorio. Pues todo empieza en la elección de Abraham. Moisés, una misteriosa zarza que arde sin consumirse.
ve a liberar a mi pueblo de la esclavitud del faraón. Y Moisés no tenía ningunas ganas, se resistió todo lo que pudo. Dice, ¿cómo voy a ir yo ante el faraón? Y ni siquiera el pueblo me va a hacer caso. ¿Quién les voy a decir que me manda? Y el Señor le revela su nombre. Y se realiza pues la liberación de la esclavitud de Egipto y la entrega de las tablas de la ley. Entonces vemos, bueno, este proyecto que pudo haber tenido Moisés de casarse con una de las hijas de Jetro y quedarse ahí cuidando ganado, pues lo supera absolutamente. El Papa Benedicto también, con esa sabiduría teológica, dice: al unirte a la voluntad de Dios te haces infinito. O sea, el proyecto de Dios es mucho más grande de lo que tú pudieras haber proyectado, porque te mete en el proyecto salvífico de Dios. No se queda reducido a lo mejor a nuestros estrechos límites. Y así podemos seguir. David, el más pequeño de los hijos de Jesé, el profeta había pensado que seguramente el primogénito, como solía suceder, y a lo mejor también con una gran corpulencia, y no, pues escoge un muchachito ungido y pues tiene que hacerlo pasar antes a todos sus hermanos, si no es este y no es este y no es este, hasta que este sí es. La elección de Dios es el dedo de Dios. Y como decíamos, pues la vocación de San Juan Pablo, no pensaba ser sacerdote, pensaba ser actor teatral, en todo caso filólogo de filología polaca. Y Dios lo elige. Y San José María, que para nosotros es tan cercano, conocemos muy bien la historia de su llamada, las huellas en la nieve, los barruntos, la disponibilidad para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nos ha elegido en Él, en Cristo, antes de la constitución del mundo, para que seamos santos e inmaculados en su presencia. Elegit nos, hemos sido elegidos en Cristo. Y como paradigma de toda llamada y de toda vocación y de toda misión, pues tenemos la de el Verbo encarnado. El Señor es enviado. No inventa Él su plan, sino lo recibe del Padre Celestial y está constantemente interesado en cumplir la voluntad del Padre. Hay un autor que tiene una vida de Cristo que se llama Karl Adam, que se pregunta esto: ¿cuál es la fisonomía psíquica y mental de nuestro Señor Jesucristo? Pues es realmente imposible, podemos decir, de abarcar esa fisonomía solamente a nivel humano, lógicamente. ¿Cuál es el secreto de su personalidad? Este deseo que tenemos de conocer a Jesucristo, su realidad íntima de la que dimana toda la actividad exterior. Pues lo vemos siempre con una determinación inflexible, apuntando siempre a su fin. ¿Cuál es su fin? Pues realizar la voluntad del Padre. Hasta ese momento que también, como recuerda Papa Benedicto, de la enseñanza del Padre de la Iglesia, que se llama San Máximo el Confesor, que en el momento en que la voluntad humana de Jesús en el huerto de Getsemaní le dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, y se alinea perfectamente en ese momento cumbre, porque pues es el momento en que padece más angustia y que suda sangre. En ese momento ya la humanidad de Cristo es asumida del todo por el Padre Celestial. Lo revela en su modo de hablar. ¿Sí? Yo he venido o yo no he venido, con un sí y un no inquebrantables.
Apártate de mí, Satanás, porque me escandaliza. Sabe lo que quiere y hacia ese objetivo dirige cada uno de sus pasos. Sin rebajar las exigencias del plan del Padre, cuando están a punto de irse no solo los judíos en su predicación de la sinagoga de Cafarnaúm, les pregunta a los apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Si quieren, váyanse. O sea, no los voy a retener porque yo tengo que hacer lo que mi Padre me ha mandado. Y a Pedro le dice, pues si no te lavas los pies no tendrás parte conmigo. Jesús nunca tuvo ni en sus palabras ni en sus obras vacilaciones en el modo de actuar. Nunca se le ve indeciso y menos volverse atrás. Entonces, pues estamos invitados nosotros a pensar, pues también tristemente, cuántas personas se han vuelto atrás, cuántas personas le han dicho que no, cuántas personas pusieron su mano en el arado y después volvieron la cara y por lo tanto se quedó la vocación perdida por ahí. No se llevó a la realización del plan del Padre Celestial. Y al ver a Jesucristo, yo decía, este es el cumplimiento de una vocación perfecta, de una misión perfecta. Y le pedimos pues que con ese ejemplo tan maravilloso que nos ha dado, superemos cualquier indecisión, cualquier claudicación, cualquier salida de nuestro compromiso. Porque también como para Jesús, como para nosotros, la vocación es al final el cumplimiento de la voluntad del Padre. Eso nos enseña y pues podemos pensar si a veces tenemos con esa imagen tan gráfica como una velita encendida a San Miguel y otra al diablo. O sea, como diciendo, bueno, siempre tengo como una pequeña esperanza de una puertita, una ventana que a lo mejor algún día esto cambie y yo tengo otro proyecto de vida. Si no, pues que no tienes otro. Y pide que efectivamente te conceda el don de la perseverancia final, porque nadie, absolutamente nadie, lo tenemos seguro. Hay una pequeña historia de un sucesor de San Juan Bosco, el tercer sucesor, el padre Rinaldi, Felipe Rinaldi, superior general de los salesianos. Un hombre santo, estimadísimo por su bondad, que después de su muerte pues ha habido prodigios milagrosos de las personas que acuden a su intercesión, y llevó la congregación de los salesianos en las primeras décadas del siglo XX, y tenía una costumbre, le preguntó a un joven religioso que por qué la tenía, y la costumbre era ir todos los días después de la comida a arrodillarse ante una imagen de María Auxiliadora. Y decían, ¿y a qué va? ¿A qué le pide con esa gracia? Y contestó, le pido la perseverancia en mi vocación. Y le replicó el que había hecho la pregunta, ¿usted le pide la perseverancia en su vocación? Siendo ya muy anciano y superior general de la congregación, ¿pide la perseverancia en su vocación? Sí, aunque soy viejo y superior general, sin embargo, si la Virgen me suelta un solo día de su mano, puedo dejar de perseverar en mi vocación y puedo perderme. Pero si ella me protege, nada tengo que temer acerca de mi perseverancia final, que es la gracia que más deseo. Pues a lo mejor la damos por supuesta, ¿no? No, pide tu perseverancia final en el Opus Dei, en la vocación que Dios te ha dado, en una fidelidad cada vez más enteriza. A pesar de pues lo que haya habido en el pasado, quizá podemos tener también mucha contrición por nuestras fallas en la fidelidad, pero al final aquí estamos.
con sus más y sus menos, aquí estamos y es un motivo de profundo agradecimiento a Dios que nos ha ayudado a perseverar. Como preguntaban a Carlos Llano, ¿cuál ha sido la mayor alegría de su vida? Dijo, la mayor alegría de mi vida ha sido ser fiel a mi vocación. Pues ser fiel a mi vocación. Ojalá que sea también una gran alegría para todos nosotros, porque aquí estamos. Haber sido hasta este momento y con la gracia de Dios hasta el final, fieles a nuestra vocación. Un querer sin querer es el tuyo mientras no quites decididamente la vocación. Oye, ¿qué me confunde a veces o qué me detiene? A lo mejor puedo tener muchas cosas del pasado que de alguna manera me atoran o que me hacen tambalear o que me hacen dudar. Dice, no tengas un querer sin querer, sino un querer absolutamente determinado. Como dice la pequeña poesía de Pedro Salinas, ¿cuánto tiempo fuiste dos? Querías y no querías, no eras como tu querer, ni tu querer como tú. Y es lo que vemos en los santos, y es lo que vemos sobre todo en nuestro Señor Jesucristo, una absoluta determinación. Soy como mi querer y mi querer es como yo. No puedo decir quiero y no quiero, o quiero y tengo recortes. Saco una tijera, como hacen las niñas con sus cartulinas, y empiezo a recortar. No, esto no. Eso tampoco. Aquí ya le cambiamos un poquito. Aquí hay cosas que han cambiado y son nuevas, ¿no? Es que la entrega es total o no es verdadera entrega. La entrega es absoluta, sin medias tintas. No se vale contemporizar. Voy a más hacerlos al modo del tiempo. Si así hacen todos, pues yo también voy haciendo recortes, me quedo con un poquito menos. O no me empleo a fondo en el fin general y en el fin específico de mi vocación. Toda la vida de Cristo es unidad, firmeza, luz y pura verdad. La vida de Cristo. Hasta sus enemigos le decían, Maestro, sabemos que eres veraz y no temes a nadie. Esa personalidad de Cristo. Cristo revela al hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Pues Cristo revela que su vocación es nuestra vocación. Mi vocación es el cumplir la voluntad del Padre, la que ha querido para mí, hasta ahora donde me ha llevado, donde estoy, y donde pues su providencia me destine para el futuro, en lo que quisiera, pues que mi voluntad fuera así, totalmente determinada en el proyecto de Dios. El Señor no admite medias tintas y no admite tampoco falseamientos en la religiosidad. Es una manera de serle repugna, es la doble vida, la doble moral, la indecisión, los sepulcros blanqueados. Hagan lo que dicen los fariseos, pero no imiten sus obras. Plenitud de vocación vivida de lleno, decía San José María. Voy derechamente a esa plenitud de vocación. Ojalá que pueda decir, bueno, esta persona puede ser ejemplo de vocación a todos los que vengan detrás. Puede decirse que cumple perfectamente todo lo que está dispuesto en el espíritu de la obra, o no. Jesús de Nazaret es la encarnación del heroísmo, con la disposición de entrega absoluta de su vida a la verdad, y es lo que pide a sus discípulos. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es realidad de totalidad.
y no acepta, por ejemplo, pues aquel que quiere seguirlo, pero primero va a ir a enterrar a sus padres, o no acepta al chico bueno de el joven rico que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee. ¿Cuántas veces habrá tratado? Por ejemplo, pensamos, no sé, en convertir a Judas de que no estuviera llevándose dinero de la bolsa, que no estaba él promoviendo un reino terreno, y realiza pues acciones que podrían considerarse, no sé, imprudentes o de incorrección política, como arrojar a los mercaderes del templo. En Jesús encontramos no solo la determinación de la voluntad de cumplir la voluntad del Padre, sino también de cumplirla con el fuego de su pasión. Y San José María ponía algunos calificativos para hablarnos de la fidelidad de la vocación. El primer adjetivo, decía, es intangible, o sea, no se toca. Hay que espantar las tentaciones sin aceptar ni siquiera un pequeño como parpadeo. Intangible, firme, una vocación firme, un apoyo firme. Ojalá que, no sé, cuando los directores, no porque nosotros queramos quedar bien con los directores, sino pues porque nos daría alegría saber que somos un apoyo firme, que pueden contar con nosotros para lo que sea, que aunque nos pregunten, ¿te gustaría irte allá o te gustaría tener este cargo o quisieras aceptar este cambio? Pues decimos, sí, yo quiero que sobre mí se pueda construir. Voy a ser dócil al proyecto de Dios, no sé cuál será mi futuro, pero quiero ser de una fidelidad firme, una fidelidad virginal, no se mancha, no coquetea, pues no ha tenido como deslices. Pues qué triste es saber a veces de dobles vidas. Es una cosa que al Señor le ha de doler muchísimo, ¿no? Personas que han sido elegidas especialmente por Él y que acaban teniendo una doble vida. Pues cuántos casos tristemente se dan, por ejemplo, entre sacerdotes, ¿no?, que llevan una doble vida. Y cuánto tenemos que rezar precisamente por eso, porque sean santos, porque sean fieles. Pues fidelidad virginal, fidelidad alegre, pues muy bonita consideración. O sea, qué feliz soy con mi vocación. Ojalá que podamos ser personas que el simple hecho de pues conocer nuestra vida anime a otros también a entregarse. Como que descubra que ahí está también la fuente de la felicidad. Indiscutida hasta el último momento. Como este sucesor de San Juan Bosco. ¿Qué le pides a la Virgen? Pues le pido la fidelidad a mi vocación. Este es el don que quiero, porque no lo puedo tener por mis propias fuerzas. Es un don, el don de la perseverancia final. En Jesús encontramos una decisión y unidad perfecta en su voluntad. Es por lo tanto una imitación fundamental, cumplimiento pleno de su vocación. ¿Cuántos dolores habrá tenido su corazón en las personas que lo han seguido ser fieles, que no han sido fieles, que a lo mejor no nos hemos ayudado suficientemente y que tienen esta pena de haber perdido su vocación? A lo mejor a veces pues sí, casi totalmente culpable, o a lo mejor también por culpa nuestra en alguna parte, pero que podamos volver a esa fidelidad enteriza que decía San José María, una fidelidad de una sola cosa.
con esta determinación de jugarnos la vida a una sola carta. ¿A cuál carta? Pues a la carta del cumplimiento de la voluntad de Dios, que imite la vida de Jesús y que imite también el sí de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.